Había empezado como cualquier otro día, con la monotonía de cargar mercancía y revisar que todo estuviera en orden antes de partir. La vida en el camión no es fácil, pero tiene sus recompensas. Las largas horas te dan tiempo para pensar, para dejarte llevar por la música de la radio y por las historias de otros traileros que se cuentan de boca en boca. Muchas de esas historias son solo eso, cuentos para asustar a los novatos, pero hay algo en la soledad de la carretera, en los largos tramos de noche, que puede empezar a jugar con tu mente. Aquel día me dirigía a Pachuca. Había pasado la tarde en carretera y cuando cayó la noche todo parecía tranquilo. La luna apenas iluminaba el asfalto y el paisaje de montañas y curvas pronunciadas me mantenía alerta. El clima estaba fresco, nada fuera de lo común, pero a medida que avanzaba comencé a notar un ruido extraño bajo el camión. Era un sonido sordo, como si algo estuviera raspando el suelo. Al principio pensé que tal vez había golpeado una piedra o que algo se había soltado. Decidí ignorarlo por un rato, pero el ruido continuaba y conforme avanzaba, se hacía más insistente. No podía arriesgarme a ignorarlo. Si era un problema mecánico, podría ser peligroso continuar. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso que conocía, justo antes de una curva peligrosa. Al estacionar el camión, apagué el motor y el silencio de la noche me rodeó. Pero el ruido continuaba, como un susurro bajo la carrocería. Bajé con mi linterna en mano. La luz del faro del camión era tenue y el lugar estaba completamente desierto. Solo se escuchaba el viento soplando entre los árboles. Me agaché y revisé los bajos del camión. Nada. No había señales de algo fuera de lugar, ni de alguna rama o piedra atascada. Sin embargo, algo no estaba bien. Cuando me incorporé, algo en el suelo llamó mi atención. La sombra del camión, no lo sé cómo explicarlo, pero parecía moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, que la luz de la linterna estaba jugando trucos con mi vista, pero cuanto más miraba, más claro se volvía. La sombra se estiraba, se movía como si tuviera vida propia, como si estuviera tratando de escapar del camión. Me aparté rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese momento lo único que quería era salir de ahí, pero antes de poder reaccionar, el ruido se intensificó. Ahora no solo era un raspado, sino un crujido, como si algo estuviera arañando desesperadamente el metal desde abajo. Decidí volver a subir al camión. Lo primero que hice fue cerrar las puertas con llave y encender las luces interiores. Tomé un par de minutos para calmarme, diciéndome a mí mismo que seguramente era algún animal, tal vez un perro callejero que se había metido debajo. Pero, ¿y la sombra? No tenía explicación para eso, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa forma oscura moviéndose bajo el camión volvía a mi mente. Puse el motor en marcha, dispuesto a continuar mi viaje y dejar todo atrás. Pero en cuanto el camión comenzó a moverse, el crujido regresó, ahora más fuerte y más cercano. Y entonces lo escuché. «Ayúdame». El susurro vino de debajo de mí, claro como el día, aunque solo había oscuridad alrededor. Mi piel se erizó y apreté el volante con fuerza. No quería mirar, no quería creer que algo estuviera debajo de mi camión, pero el susurro continuaba, como un eco macabro. «Ayúdame». No sabía qué hacer. Mi mente me decía que arrancara y me fuera lo más rápido posible, pero había algo en esa voz, una desesperación que no podía ignorar. Apagué el motor nuevamente y esta vez, con el corazón en la garganta, bajé del camión una vez más. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblando. No hubo respuesta. El crujido había cesado, pero el silencio era aún más aterrador. Con mi linterna iluminé el suelo bajo el camión, esperando ver algo, pero no había nada. El camión estaba vacío, no había ninguna señal de vida, y entonces lo vi. No era una persona ni un animal. La sombra ahora estaba parada frente a mí, una figura oscura, de pie, inmóvil,
mirándome sin ojos. «Ayúdame», susurró de nuevo, pero esta vez la voz no venía de debajo del camión, venía de esa cosa. Mi cuerpo entero se congeló. No podía moverme, ni gritar. Estaba atrapado en esa pesadilla, con esa cosa mirándome, o lo que fuera que hiciera en mi dirección. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil. Solo sé que cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Subí al camión tan rápido como pude, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. El crujido se había detenido, pero mi mente seguía repitiendo ese susurro, esa voz pidiendo ayuda. Llegué a Pachuca sin detenerme de nuevo. Al día siguiente, cuando llevé el camión al taller para una revisión, el mecánico no encontró nada. Todo estaba en perfecto estado, ningún daño, ningún signo de algo fuera de lo común. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Desde entonces evito pasar por esa carretera por la noche. He escuchado otras historias de traileros que han visto cosas similares en esa zona. Sombras que se mueven, voces que susurran bajo los camiones. No sé qué fue lo que me siguió aquella noche, ni qué quería realmente. Solo sé que en las carreteras de México hay cosas que es mejor no investigar demasiado. La carga no era nada fuera de lo común. Cajas de herramientas que debía entregar en la madrugada. El clima era fresco, la luna iluminaba tenuemente la carretera y las estrellas brillaban con intensidad. Había algo hipnótico en el paisaje. Kilómetros de campos de trigo bordeaban la carretera, sus tallos dorados ondeaban suavemente bajo el viento. Era el tipo de noche en la que uno solo piensa en llegar a su destino y descansar. Pero todo cambió cuando vi la luz. Era una luz pequeña al principio, casi como el destello de una luciérnaga. La noté mientras giraba en una curva que me acercaba a uno de esos interminables campos. No le presté mucha atención, asumiendo que era algún reflejo o un vehículo distante. Sin embargo, a medida que seguía avanzando, la luz se hacía más intensa, moviéndose entre los tallos de trigo como si estuviera viva. Me inquieté un poco, pero traté de ignorarlo. He visto cosas raras en la carretera antes y muchas veces solo es el cansancio jugando con tu mente. Sin embargo, la luz no desapareció. Al contrario, parecía seguirme, deslizándose entre los tallos como si me vigilara. Lo curioso era que no podía identificar su origen. No había casas ni vehículos cerca y desde luego nadie caminando por esos campos en plena noche. Aceleré un poco con la esperanza de que se desvaneciera, pero cuanto más rápido iba, más cerca parecía estar. Finalmente, decidí detenerme. No podía seguir ignorando esa cosa. Me orillé en un pequeño espacio de la carretera y apagué el motor. El silencio fue abrumador. Abrí la puerta y bajé del camión, con el frío del asfalto bajo mis botas. La luz seguía ahí, danzando entre los tallos de trigo como si me estuviera desafiando a investigar. Me acerqué unos pasos al borde de la carretera donde comenzaba el campo. Sentí una brisa fría que no correspondía con la noche templada. Respiré hondo y me dije a mí mismo que no debía preocuparme por cosas absurdas, pero algo en mi interior me decía lo contrario. ¿Quién anda ahí?, grité al campo sin esperar realmente una respuesta, pero la luz se detuvo. Era como si hubiera escuchado. Mis manos empezaron a sudar y por un momento pensé en volver al camión y largarme de ahí. Sin embargo, algo en mí necesitaba respuestas. Di un paso más hacia el campo. El viento parecía susurrar entre los tallos, pero era un susurro diferente, uno que no había notado antes. No era el sonido habitual del viento rozando las plantas. Era más bien como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Retrocedí de inmediato. Estaba convencido de que aquello no era natural. De repente, la luz se movió hacia mí a una velocidad alarmante, y antes de que pudiera reaccionar, se apagó. El campo quedó en total oscuridad.
Me quedé congelado, con la respiración agitada, mirando a mi alrededor en busca de algún indicio de lo que acababa de ocurrir. Pero no había nada, solo el silencio y el viento entre el trigo. Regresé al camión rápidamente, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Encendí el motor y me alejé de ese lugar tan rápido como pude. Pensé que todo había terminado ahí, pero estaba equivocado. Mientras avanzaba por la carretera, la radio del camión comenzó a fallar. Un zumbido extraño se apoderó de las frecuencias y después, entre el ruido, escuché lo que parecía ser una voz, susurrando cosas que no podía entender del todo. Traté de apagarla, pero no respondía. Era como si estuviera poseída por esa misma energía que había visto en el campo. ¿Qué demonios es esto?, murmuré, golpeando el tablero. De repente vi un destello en el retrovisor. La luz estaba detrás de mí, moviéndose nuevamente entre los campos de trigo, pero esta vez no se quedó ahí. Comenzó a acercarse a la carretera, como si quisiera seguirme. Aceleré aún más, con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que no podía ser un auto o una moto. Esa luz era diferente. Era algo que no pertenecía a este mundo. La luz me siguió durante varios kilómetros, apareciendo y desapareciendo de forma errática. Traté de mantener la calma, pero era imposible. Algo dentro de mí sabía que estaba siendo perseguido, no solo por una luz, sino por algo mucho más siniestro. El zumbido en la radio se intensificó y las luces del tablero comenzaron a parpadear. Estaba perdiendo el control del camión. Las manos me temblaban mientras luchaba por mantenerme en la carretera. Finalmente, vi un pequeño desvío que llevaba a una estación de servicio. Pensé que si podía llegar allí, estaría a salvo. Giré bruscamente y dirigí el camión hacia el lugar. Cuando llegué, todo estaba en silencio. No había un alma a la vista, solo las luces de neón parpadeantes de la gasolinera. Apagué el motor y bajé del camión, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia el campo una vez más, pero la luz había desaparecido. ¡Maldita sea! ¿Qué fue eso?, me pregunté en voz alta, aunque sabía que nadie me respondería. Entré a la estación, pero no encontré a nadie. Solo el zumbido de las lámparas fluorescentes y el chirrido de una puerta que se balanceaba lentamente en la parte trasera. Sentía que estaba en una película de terror, esperando que algo saltara de la oscuridad en cualquier momento. Decidí no quedarme mucho tiempo. Me abastecí rápidamente y volví al camión, convencido de que cuanto antes me alejara de ese lugar, mejor. El resto del viaje fue relativamente tranquilo. La luz no volvió a aparecer, pero la sensación de que algo me vigilaba no me abandonó. Cuando llegué a mi destino, entregué la carga y decidí tomarme un descanso antes de volver a la carretera. Sin embargo, durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Sentía que algo había quedado incompleto, como si la luz estuviera esperando el momento adecuado para volver. No volví a tomar esa ruta por un tiempo, pero un día, por necesidad, tuve que hacerlo. Me aseguré de viajar de día, pensando que tal vez lo que sea que haya visto no aparecería a la luz del sol. El camino se veía tan normal como siempre. Los campos de trigo ondeaban suavemente con el viento, sin rastros de aquella luz. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, mientras cruzaba el tramo donde había tenido el encuentro, noté algo entre los tallos de trigo. Parecía una figura. Frené el camión de golpe y miré más de cerca, pero no había nada. Me quedé observando por unos minutos, esperando que algo se moviera, pero el campo estaba quieto. Finalmente, decidí continuar, pero antes de arrancar el motor, vi un destello en el espejo retrovisor. La luz, esa misma luz, brillaba una vez más, y esta vez no parecía dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Lo que ocurrió después es algo que aún no logro comprender del todo. Había salido desde Tijuana con un cargamento de frutas y me dirigía hacia el sur, pasando por la carretera que lleva a Ensenada.
El día había estado despejado, sin mayores contratiempos. El sol se escondía en el horizonte, pintando el cielo de un color anaranjado, y la carretera parecía interminable. Para cualquiera, eso sería un espectáculo hermoso, pero cuando llevas tanto tiempo en esto, sabes que la verdadera naturaleza de la carretera se revela cuando la noche comienza a caer. Esa noche en particular, lo primero que noté fue el polvo espeso, casi como si la tierra misma quisiera tragarse la carretera. Aún faltaban unos kilómetros para llegar a mi punto de descanso, pero el cansancio me empezaba a pesar. Fue entonces cuando lo vi. Un auto, estacionado en la orilla, cubierto completamente de polvo, como si hubiera estado allí por años. Pero había algo raro en él. Las luces delanteras parpadeaban, aunque apenas se distinguían a través de la capa de suciedad. A simple vista parecía un vehículo abandonado, pero las luces seguían encendiéndose y apagándose, como si alguien estuviera dentro. No era la primera vez que veía autos varados en la carretera. La mayoría de las veces eran autos descompuestos, o peor, personas esperando ayuda. Pero algo en ese coche me provocó una sensación de incomodidad inmediata. ¿Qué harías tú en esta situación?, me dije a mí mismo, tratando de calmar mis pensamientos. Quizás alguien necesita ayuda. Reduje la velocidad del camión, pero algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. A medida que me acercaba, las luces seguían parpadeando rítmicamente. No podía ver el interior del coche debido a la cantidad de polvo, pero esa sensación de malestar se intensificó. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Las luces dejaron de parpadear. El auto quedó en completo silencio, inmóvil. Algo en mi estómago se revolvió. No era normal. Quizás solo se le acabó la batería, pensé, pero sabía que no tenía sentido. Decidí seguir adelante, pero no pude sacarme la imagen de ese auto de la cabeza. Incluso después de haber recorrido algunos kilómetros más, mi mente seguía volviendo a él. Algo no estaba bien. Sin embargo, lo que realmente me inquietó ocurrió más tarde esa misma noche. Había llegado al punto de descanso, un pequeño paradero de traileros cerca de San Quintín. El lugar no era gran cosa, pero al menos había comida caliente y un lugar donde descansar un rato. Me estacioné y mientras bajaba del camión noté algo extraño. En la parte trasera de mi vehículo, sobre la compuerta, había una capa de polvo, pero lo más inquietante fue que, en medio de ese polvo, había huellas de manos, como si alguien las hubiera arrastrado a lo largo del camión. Me acerqué, incrédulo, y pasé la mano por encima. No eran recientes, pero tampoco antiguas. El polvo caía en pequeños montones al suelo. ¿Qué carajos es esto?, murmuré en voz baja. No sabía si alguien me estaba jugando una broma o si simplemente estaba perdiendo la cabeza, pero algo no encajaba. Decidí entrar al paradero, despejarme un poco. A veces, cuando uno lleva tantas horas manejando, la mente juega trucos. Dentro, un par de traileros estaban sentados en las mesas, charlando. Me acerqué al mostrador, pedí un café y me senté en una esquina, tratando de no pensar demasiado en lo que había visto, pero el sonido de las conversaciones a mi alrededor me llamó la atención. «Hace años que no veo algo así», dijo uno de los traileros. El coche estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera movido en décadas, pero de alguna manera seguía allí. Luces encendidas, pero nadie dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré hacia los hombres, tratando de escuchar más. «Dicen que el dueño nunca salió de esa carretera», continuó el otro hombre. «Tuvo un accidente y quedó atrapado en su auto. Nadie lo encontró hasta mucho después, cuando el coche ya estaba cubierto de polvo. Pero lo raro es que cada tanto alguien lo ve. El coche, quiero decir, con las luces parpadeando, como si todavía intentara arrancar. Mi corazón latía con fuerza. No podía ser una coincidencia. Ese era el coche que había visto. Me levanté
y me acerqué a ellos, tratando de disimular mi nerviosismo. «Perdón por interrumpir», dije. «Pero, ¿de qué coche están hablando?» Ambos hombres me miraron con curiosidad y uno de ellos, el más viejo, señaló hacia la carretera. «Hay una vieja leyenda en esta zona. Un conductor quedó atrapado en su coche después de un accidente y su cuerpo no fue encontrado hasta que ya era demasiado tarde. El auto estaba cubierto de polvo, casi como si hubiera sido tragado por la tierra. Pero dicen que, de vez en cuando, ese coche reaparece. Las luces parpadean, como si el conductor siguiera tratando de arrancarlo». Tragué saliva, sin saber cómo reaccionar. Lo que había visto coincidía perfectamente con su historia, pero no quería parecer paranoico. «Bueno, tal vez sea solo una leyenda, ¿no?», respondí, intentando sonar relajado, aunque por dentro estaba al borde del pánico. «Tal vez», dijo el hombre mayor, «pero si lo ves, mejor sigue tu camino. Nada bueno ha salido de los que intentan acercarse demasiado». Después de escuchar aquello, decidí que ya era suficiente por esa noche. Me levanté, dejé unos billetes sobre la mesa y volví a mi camión. No podía sacarme esa imagen de la cabeza, las luces parpadeando en medio del polvo. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y me dirigí hacia el sur. Mientras conducía, revisaba los espejos constantemente, como si esperara ver algo detrás de mí. El cansancio me pesaba más que nunca, pero no podía detenerme. Algo en mí sabía que no debía quedarme mucho tiempo en la carretera esa noche. Fue entonces cuando vi las luces en el espejo retrovisor. Era el coche, cubierto de polvo, y esta vez seguía mis pasos. Las luces parpadeaban, y por un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pisé el acelerador, intentando dejarlo atrás, pero por más que aceleraba, el coche parecía mantenerse a una distancia constante. «Esto no puede estar pasando», pensé. «No es real», pero lo era. De repente las luces se apagaron. El coche desapareció tan rápido como había aparecido, pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente llegué a un pequeño poblado cerca de Guerrero Negro, decidí hacer una última parada antes de terminar mi jornada. Aparqué el camión y, al bajar, noté algo que me heló la sangre. Allí, en la parte trasera de mi camión, justo en la compuerta, había más huellas. Esta vez no eran solo manos, eran pies, desnudos, como si alguien hubiera caminado alrededor de mi vehículo, cubierto de polvo. Pero lo más inquietante fue lo que descubrí cuando seguí esas huellas hacia la parte delantera. En el parabrisas, justo en el centro, había una marca, una pequeña huella de mano, como si alguien hubiera tocado el vidrio desde el interior. Nunca supe qué fue lo que realmente vi esa noche, pero una cosa es segura: la carretera tiene secretos, y algunos de ellos deberían permanecer ocultos para siempre. Soy trailero y llevo haciendo este trabajo más de lo que puedo recordar. Mi rutina es sencilla: cargar, manejar, descargar y volver a hacerlo. La soledad del camino se convierte en un compañero más, uno que aprendes a aceptar, aunque a veces te juegue malas pasadas. Este viaje comenzó como cualquier otro. Era una de esas noches en las que el cansancio apenas te roza y la carretera se vuelve monótona, interminable. Salí de Acapulco al anochecer con destino a la Ciudad de México. Todo iba bien hasta que llegué a la sierra. La curva de la que te hablo no es cualquier curva. Es famosa entre los traileros. Algunos la llaman la Vuelta del Diablo, aunque nunca nadie ha sabido explicar por qué exactamente. Tal vez sea por los accidentes que ahí han ocurrido, o por las historias que van de boca en boca entre los que manejamos. De lo que estoy seguro es que esa noche descubrí que hay algo más en esa curva. Era casi medianoche cuando la vi, una figura solitaria, de pie sobre una gran roca a un lado del camino. La luz de mis faros apenas la alcanzaba, pero lo suficiente para ver que era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con el rostro cubierto por sus manos. Parecía estar llorando. Mi primer pensamiento fue detenerme,
No es común ver a alguien así en medio de la nada, y mucho menos a esas horas. Aceleré un poco más para acercarme y reducir la distancia. Las ruedas del camión gruñeron contra el pavimento cuando frené bruscamente. Me estacioné en el arcén y bajé del camión con la linterna en mano. No podía dejarla ahí sola. ¿Está bien?, grité, acercándome a la roca. Ninguna respuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras subía lentamente la pendiente hacia la roca. La linterna iluminaba el camino a duras penas, pero suficiente para no tropezar con las ramas y piedras. Cuando llegué a la base de la roca, sentí una corriente de aire frío que me hizo estremecer. No había razón para que hiciera tanto frío en una noche como esa. «Señora», volví a decir, subiendo el último tramo. Lo que vi entonces me heló la sangre. La roca estaba completamente vacía. No había nadie, ni rastro de la mujer que había visto minutos antes. Me quedé allí, parado, con la linterna temblando en mi mano, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Me lo había imaginado? No era posible. Yo había visto a esa mujer, estaba llorando, de pie sobre esta misma roca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y sin pensarlo 2 veces bajé corriendo. Cuando llegué al camión me senté en el asiento, cerré la puerta y me quedé ahí, respirando rápido, intentando calmarme. Por más que intentaba razonar, algo no cuadraba. Encendí el motor y aceleré, queriendo alejarme lo más rápido posible de ese lugar. Mientras avanzaba por la carretera, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. Llevaba conduciendo unos 10 minutos cuando lo vi de nuevo, algo que no podía ser real. Frente a mí, en mitad del camino, la mujer estaba otra vez, parada, pero esta vez no estaba sobre una roca. Estaba en el medio de la carretera, directamente frente a mi camión. Frené tan fuerte que los neumáticos chirriaron contra el asfalto y el camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo. Cerré los ojos, esperando sentir el impacto, pero no ocurrió nada. Abrí los ojos lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. La mujer había desaparecido. No había nada ni nadie en la carretera. Mi corazón latía con fuerza y por un momento pensé que había enloquecido. ¿Qué diablos está pasando?, me pregunté en voz alta. No podía entenderlo. Estaba completamente solo en esa carretera desierta y lo único que oía era mi propia respiración y el suave ronroneo del motor. Decidí seguir adelante, pero esta vez con una extraña sensación de que algo me estaba siguiendo, algo que no podía ver. Cada kilómetro que recorría sentía una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado. Traté de mantener la concentración, enfocarme en la carretera, pero no podía dejar de pensar en la mujer y en cómo había desaparecido. Fue entonces cuando recordé lo que algunos compañeros traileros me habían dicho antes. Uno de ellos, un hombre mayor con más años al volante que yo, me había advertido sobre la curva del diablo. Si alguna vez ves algo extraño en esa curva, no te detengas, me había dicho una vez mientras tomábamos café en una gasolinera. No importa qué o quién veas, sigue manejando, no mires atrás. En aquel momento lo había tomado como una de esas tantas historias que los viejos cuentan para asustar a los novatos. Pero ahora no estaba tan seguro. Quizá esa advertencia tenía más verdad de lo que pensaba. Aceleré el camión, decidido a alejarme de la zona lo más rápido posible. Sin embargo, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, me parecía ver algo en la distancia, algo que se movía, que se acercaba. Mi respiración se aceleró y mis manos sudaban en el volante. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me venció. Giré el retrovisor y por un segundo juraría haber visto una sombra, una figura femenina en la parte trasera del camión. Apreté los dientes y seguí conduciendo, negándome a detenerme de nuevo. No iba a dejar que el miedo me consumiera. Pero entonces algo golpeó la parte trasera del camión, un sonido fuerte, como si alguien hubiera saltado sobre el remolque. «¡Mierda!»,
grité, perdiendo por un momento el control del volante. El camión se tambaleó, pero logré estabilizarlo. Los golpes continuaron, como si alguien estuviera caminando sobre el techo del remolque, golpeando con pasos pesados. No podía ignorarlo más. Estaba pasando algo. Detuve el camión en seco y bajé, esta vez armado con una palanca que tenía guardada debajo del asiento. No iba a dejar que ninguna alucinación me dominara. Caminé hacia la parte trasera del camión, con la linterna en una mano y la palanca en la otra. El silencio era abrumador. No había viento, ni el sonido de animales nocturnos, solo el eco de mis propios pasos. Cuando llegué al remolque, algo frío y húmedo cayó sobre mi rostro. Levanté la linterna y vi una pequeña mancha de agua en el techo. No entendía de dónde venía hasta que bajé la mirada. Había charcos de agua alrededor de la roca, pero no era agua común. Era espesa, como aceite, con un olor penetrante que me revolvió el estómago. La jornada había comenzado como cualquier otra. Esa tarde había dejado un cargamento en Morelia y me dirigía hacia Pátzcuaro para recoger otra mercancía. El clima estaba despejado, aunque el ambiente se sentía pesado, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En esta parte del país, las montañas y la vegetación pueden volverse un laberinto oscuro al caer la noche, y eso es justo lo que estaba pasando mientras avanzaba por la carretera sinuosa. Recuerdo que tenía la radio encendida, pero apenas escuchaba lo que decían. Estaba más concentrado en el camino, con una sensación de incomodidad que no podía explicar. Fue entonces cuando lo vi. Un auto, un sedán pequeño, de esos que parecen inofensivos, apareció frente a mí. Lo vi a lo lejos, moviéndose lentamente por la carretera. No le presté mucha atención al principio, solo era otro vehículo que compartía el mismo camino, nada más. Pero algo en la forma en que se movía me pareció extraño. Era como si avanzara demasiado lento para el tipo de carretera. Tal vez era un conductor novato o alguien que no conocía la ruta. Pensé en adelantarlo, pero algo me detuvo. Fue como un presentimiento, una advertencia sutil. Conforme me acercaba al auto, noté algo que me erizó la piel. El vehículo, aunque aún en movimiento, comenzaba a cambiar. No, más que cambiar, comenzaba a desvanecerse. Al principio creí que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, tal vez por el cansancio. Pero no, estaba completamente despierto. Podía ver cómo pequeñas partículas empezaban a levantarse del auto, como si fueran polvo suspendido en el aire. Era como si el auto se estuviera desintegrando frente a mí. Reduje la velocidad y traté de enfocar mi mirada. ¿Estaba viendo lo que pensaba que estaba viendo? El auto seguía su curso, pero cada vez más partes de él se transformaban en una nube de partículas que flotaban hacia el viento. La parte trasera del sedán ya no existía. Solo quedaban pequeñas motas de polvo iluminadas por las luces de mi camión. El fenómeno no era rápido ni abrupto, era lento, como si el auto estuviera simplemente disolviéndose en el aire, dejando un rastro de nada. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuré para mí mismo, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. Aceleré un poco, intentando acercarme más. A medida que lo hacía, el auto comenzó a desintegrarse aún más rápido. Ya no quedaba rastro de las ventanas, las llantas parecían flotar un segundo antes de desaparecer. No podía entender lo que estaba viendo. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, todo el auto había desaparecido. Lo único que quedaba era polvo, pequeñas partículas que flotaban en el aire, girando en remolinos antes de caer al asfalto. Frené mi camión en seco, con los ojos fijos en la carretera vacía frente a mí. No había rastros del auto, no había huellas, no había indicios de que algo hubiera estado ahí. Bajé del camión, mis botas golpeando el pavimento, mientras me acercaba al lugar donde había visto desaparecer al sedán. El aire estaba frío, pero el polvo aún flotaba.
lentamente asentándose. Pasé una mano por el espacio donde el auto debería haber estado. Nada, absolutamente nada. Esto no puede ser real, pensé en voz alta, tratando de convencerme de que tal vez había sido un espejismo o algún tipo de alucinación causada por el cansancio. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más absurda parecía la explicación. De repente, un sonido me hizo girar. Era como un susurro, un eco lejano que resonaba en la quietud de la noche. Me acerqué más al borde de la carretera, mis pasos resonando en la oscuridad. No había ningún otro auto, ningún otro sonido aparte del viento que soplaba suavemente entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Me quedé quieto, escuchando, esperando que algo más sucediera. Pero lo único que llegó fue el silencio. Un silencio profundo que me envolvía, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Subí de nuevo a mi camión, con una sensación extraña en el estómago. Algo estaba mal. Sabía que lo que había visto no era normal, pero no había ninguna señal de peligro inmediato. Solo esa sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Arranqué el motor y seguí adelante, con la mente aún dando vueltas sobre lo que acababa de ocurrir. El polvo había desaparecido en la oscuridad y no quedaba nada en la carretera. Sin embargo, mientras avanzaba, algo más empezó a inquietarme. El camino frente a mí parecía diferente. Los árboles, las montañas, todo tenía un aire ligeramente distorsionado, como si el paisaje no estuviera del todo bien. No estaba seguro si era solo mi mente jugándome trucos, pero lo sentía. Después de unos minutos, decidí sintonizar la radio de nuevo para distraerme. No había pasado mucho tiempo cuando la señal comenzó a fallar. Al principio solo era un pequeño crujido, pero luego las voces y la música se distorsionaron hasta convertirse en un ruido blanco. Genial, ahora la radio también está fallando, dije en voz alta, golpeando el tablero. Apagué la radio, resignado a continuar en silencio, pero entonces algo más sucedió. De la nada, una figura apareció en el borde de la carretera, a unos 100 metros delante de mí. Al principio pensé que era un peatón, alguien que había quedado varado en medio de la nada. Pero a medida que me acercaba, la figura se volvió más clara. Era un hombre, parado inmóvil, con los brazos caídos a los lados. Reducí la velocidad, pero cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre desapareció. No se desvaneció lentamente como el auto, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el miedo que había estado conteniendo finalmente me alcanzó. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo en esa carretera estaba mal, muy mal. Intenté acelerar, pero el camión comenzó a fallar, como si la maquinaria misma se resistiera a continuar. Maldije en voz baja, luchando por mantener el control mientras el motor tosía y se detenía. Finalmente, el camión se apagó por completo, dejándome varado en medio de la oscuridad. Me quedé sentado en el asiento del conductor, mirando hacia adelante, hacia la carretera vacía. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? De repente, un golpeteo suave resonó en la ventana del pasajero. Giré la cabeza lentamente y ahí, parado justo al lado de mi camión, estaba el hombre que había visto desaparecer antes. Su rostro estaba vacío, sin rasgos, solo una sombra donde debían estar sus ojos y boca. Mis manos temblaban mientras trataba de moverme, de hacer algo, pero estaba paralizado por el terror. Entonces, tan rápido como había aparecido, se desintegró, convirtiéndose en polvo que se elevó en el aire antes de desaparecer.